Mm, La idea de hoy, de nuestras charlas, pues es hablar sobre todo pues, de las características de cada producto, hablar de sus pros, de sus contras, que ustedes vean, digamos, todo el contraste que hay contra el resto de productos, que entiendan para qué funcionan, cuáles son sus indicaciones principales, sus dosis, sus usos, y que quede muy claro. Bueno, es una clase farmacológica 100% con sus usos, en fin, bueno, para que la aprovechen mucho las personas que trabajan en el medio, todos los médicos veterinarios, enviarles un saludo muy especial desde Colombia. Bueno, a todos los que están en otras ciudades, todos los de Colombia, todos los que están en otros países, también bienvenidos. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la lidocaína, un anestésico local, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar en nuestra charla sobre todo en lo que son anestésicos locales. Bueno, yo aquí les voy a ir señalando para que puedan ir siguiendo, como es una videoconferencia, pues prefiero ir señalando para que no nos vayamos a perder. Les cuento un poquito de los anestésicos de ERMA. Es un punto y un área de especialización del laboratorio donde estamos creciendo un montón. Hoy en día podemos decir que somos líderes en anestesiología veterinaria con mucho orgullo, con una serie de productos como la ketamina, el Ketabet, silacina del 2% al 10%, tenemos guayacolato de glicerilo, tenemos lidocaína, tenemos productos afines a la cirugía, pues como son antibióticos, como es la clorexidina, en fin, y venimos trabajando aún más en anestésicos. Bueno, entonces, un placer para mí hablarles hoy sobre la lidocaína. Contarles un poquito de historia sobre la lidocaína. Fue o de cuándo nació el primer anestésico local. Bueno, el primer anestésico local fue aislado por Niemann y fue, curiosamente, el clorhidrato de cocaína en el año de 1860 a partir de la planta de eritroxilon coca, ¿eh? La mismísima cocaína. La cocaína al ponerla en la boca produce un efecto anestésico y de ahí, digamos que surgieron los primeros, o fue el origen de los anestésicos locales. Hablarles sobre la aparición cronológica de los anestésicos locales. Como podemos ver, la cocaína fue el primer anestésico local sintetizado en 1860, introducido en la práctica clínica en 1984. Más adelante, pues vinieron anestésicos, en 1904 vino la procaína. De ahí también saben ustedes y conocen la penicilina procaínica justamente porque genera un efecto anestésico en el punto de aplicación, ¿ya? Y un efecto vasoconstrictor. Entonces, eso genera, digamos que en las penicilinas se genera un efecto de liberación retardado que dura 24 horas el producto liberándose, ¿ya? Por eso hablamos de las penicilinas procaínicas que cumple un doble efecto, ¿sí? Por un lado, pues produce anestesia y por el otro, pues va a producir vasoconstricción y liberación retardada desde el punto de aplicación. Más adelante vino la dibucaína, la tetracaína y en 1943 fue sintetizada la lidocaína y fue introducida después al mercado en 1947. Vino la cloroprocaína, la mepivacaína, la bupivacaína en 1957, la ropivacaína en 1957 y la levobupivacaína en 1972. De todos estos anestésicos locales, pues los dos más utilizados son la lidocaína y la bupivacaína. Para entender cómo funcionan los anestésicos locales y entender, digamos que todas sus condiciones físico-químicas, su farmacocinética, sus usos, su acción, su toxicidad, bueno,
Todo se basa en su estructura química y la duración de su efecto. Vamos a tener que, por un lado, están los anestésicos locales del grupo éster, dentro del cual está la cocaína, está la tetracaína, está la procaína y está la cloroprocaína. Bueno, estos anestésicos del grupo éster van a ser anestésicos de acción muy corta, porque el grupo éster hace que que los productos se hidrolicen muy fácilmente en el tejido y se degraden rápidamente. Por eso son anestésicos de acción muy rápida, actúan más rápido que los del grupo amida, pero de actividad corta, ¿sí? De acción rápida, pero de actividad corta. Por el otro lado vienen los derivados del grupo amida, ¿cierto? En donde tenemos la bupivacaína, en donde tenemos la mepivacaína, donde tenemos la lidocaína. Bueno, este grupo amida a estas moléculas les va a conceder una mayor resistencia a la hidrólisis por parte de las hidrolasas plasmáticas y de las hidrolasas que hay en los tejidos, haciendo que los productos duren más tiempo en el tejido. Por eso son anestésicos de acción intermedia o de acción prolongada, en el caso intermedio de acción de la lidocaína y prolongada en el caso de la bupivacaína. Como les comentaba entonces, debido a los anestésicos o la estructura química que tiene un éster dentro de su grupo químico, pues son anestésicos como la procaína, la cocaína, que poseen mayor susceptibilidad a la hidrólisis, un tiempo corto de duración y una rápida destrucción por parte de las esterasas plasmáticas. En el caso de los derivados de las amidas, como es la lidocaína, pues tenemos una poca susceptibilidad a la hidrólisis, mayor tiempo de duración y una lenta destrucción por parte de las enzimas hepáticas. En cuanto a la lidocaína, pues tenemos que entra dentro de una familia de fármacos que van a producir un bloqueo reversible de la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema nervioso donde se aplique. ¿Ya? Yo lo aplico en la mano, pues exactamente ahí. Si yo lo aplico en una rama nerviosa más profunda, como puede ser, yo qué sé, el nervio mediano, el nervio cubital o lo que sea, pues me va a anestesiar de ahí para adelante todas las ramas que tengan inervación por parte del nervio cubital. Bueno, entonces, si lo aplico en el espacio epidural, pues voy a tener una anestesia de ahí para abajo, todas las ramas que salgan de ahí para abajo de la médula espinal, todas las ramas de las piernas, ¿cierto? De la cadera, del abdomen, pues toda esa parte quedará anestesiada. Y una sobredosis de anestésico en el espacio epidural puede llegar a producir hasta un paro respiratorio, ¿sí? Porque esa cantidad de anestésico va a llegar a subir. Ahí vemos que hay dos tipos de anestesia de lidocaínas. Hay lidocaína hipovárica y lidocaínas hiperbáricas, ¿sí? Las lidocaínas hipováricas, que son la mayoría, bueno, se pueden utilizar, por supuesto, en todos los procesos que vamos a hablar ahorita, pero digamos en una anestesia epidural, la anestesia hipovárica, pues va a tender a subir en sobredosis. La hiperbárica es mucho más segura para procedimientos, por ejemplo, de anestesias epidurales, porque va a tender a bajar y anestesiar más las ramas bajas que las ramas altas. Bueno, pero eso ya son lidocaínas, digamos que más especializadas para procesos quirúrgicos especializados. Bueno, entonces en el caso de la aplicación de la lidocaína, se va a producir o vamos a tener que la función sensitiva o motora de las fibras nerviosas se va a inhibir de una forma transitoria. ¿En qué partes? En el lugar de administración del anestésico local, punto, en ningún otro lado. También en el área inervada por las estructuras nerviosas en cuya vecindad se va a aplicar. En cuanto a la estructura química de la lidocaína, pues la lidocaína va a tener una capacidad lipófila e hidrófila en equilibrio. Bueno, ¿cuáles son los anestésicos locales más potentes y los generales también? Pues son los más liposolubles. Ya la liposolubilidad va a darle una característica fundamental a todos los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central
perdón, y va a ser dada porque todas las membranas celulares del cuerpo poseen membranas fosfolipídicas. Y debido a que poseen membranas fosfolipídicas, entre mayor liposolubilidad tenga una molécula, pues mayor distribución va a tener sobre los tejidos. Bueno, entonces, a mayor liposolubilidad, mayor potencia anestésica, mayor penetración en los tejidos, menor índice terapéutico. ¿Qué significa eso? Pues que los productos más potentes, en el caso de la bupivacaína, por ejemplo, va a ser un poco menos seguro a nivel anestésico porque tiende a distribuirse muchísimo más dentro del sistema nervioso, ¿ya? Por eso mismo es más potente, por eso mismo tiene mayor durabilidad la anestesia en el caso de la bupivacaína, pero menor margen terapéutico. Entonces, como pueden ver también, además, a mayor tamaño molecular dentro de los anestésicos locales, pues mayor persistencia en el tejido, en el caso de la bupivacaína, comparado un poco con la lidocaína, y la lidocaína pues tiene mayor peso molecular comparado con la procaína. En cuanto a los anestésicos locales, en general absolutamente todos van a ser bases débiles. Eso significa que tienen unos pKas entre 8 y 9, son pKas ligeramente alcalinos. Y habrán oído seguramente muchos de ustedes que los anestésicos locales nunca actúan cuando se aplican sobre un absceso o sobre un tejido infectado. Eso pasa también mucho con los antibióticos. Bueno, resulta que los abscesos, debido a que tienen pHs ácidos, y nosotros estamos en presencia de bases débiles, cuando aplico una base débil en un pH ácido, como puede ser la lidocaína o la bupivacaína, inmediatamente se van a ionizar los anestésicos y al ionizarse pierden poder de penetración dentro del absceso. ¿Sí? Entonces, al ionizarse como que quedan en un atrapamiento iónico y no van a llegar nunca a las ramas nerviosas. Esa es la razón por la cual nunca debemos aplicar un anestésico encima de un absceso o encima de un tejido infectado. Mi sugerencia, ¿cuál es? Bloqueen una rama anterior, ¿sí? Vénganse más arriba o más alrededor o una rama más profunda donde no haya, digamos que algún tipo de infección y bloquear esa rama para que pueda actuar el anestésico. Entonces, cuando aplicamos anestésicos locales encima de abscesos, vamos a tener analgesias imperfectas. ¿Por qué? Porque no van a atravesar las membranas. En cuanto al uso de la lidocaína, pues al aplicarla vamos a tener un efecto de prevención de dolor, por ejemplo, para quitar una masa, para retirar cualquier, no sé, tumor o lo que sea, por ejemplo, en la piel, o la vamos a aplicar para una cesárea, vamos a prevenir el dolor. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, la podemos utilizar para aliviar el dolor. Sí, hay un cuento muy interesante, una vez hablando con el decano de una universidad muy famosa aquí en Colombia, el decano de medicina. Él me decía que había hecho su año rural, que se hace aquí en Colombia, en el Amazonas, y a un indígena una vez lo picó, lo mordió una serpiente, una Botrops, una cuatro narices. El dolor pues era impresionante y le ponían morfina, le ponían opioides eh, en una cantidad exagerada y entonces el paciente lleva a hacer un paro respiratorio hasta que alguien dijo, no, no le podemos poner más morfina, se nos muere un paro respiratorio. Y un genio llegó y dijo, no, pues pongámosle un anestésico local, hagamos un bloqueo con lidocaína. ¡Pum! Bloqueo, listo, ahí le paró el dolor. Bueno, entonces es un punto de pronto interesante. Muchas veces, como dice el dicho, los estadounidenses gastaron millones de dólares en bolígrafos o en esferos que funcionaran en el espacio, ¿cierto? Y que los rusos solucionaron el problema utilizando lápices o llevando lápices. Entonces, muchas veces nos enfocamos en buscar unas opciones de los opioides
o yo qué sé, analgésicos muy potentes, anestésicos muy potentes, cuando tenemos a la mano anestésicos básicos, ¿cierto? Locales, como puede ser la lidocaína, como puede ser la ketamina, ¿sí? Como puede ser la silacina. Múltiples opciones analgésicas, entonces es buscar un poquito más las opciones que tenemos a nuestro alrededor y a la mano. Bueno, la lidocaína también puede producir abolición en la sensación dolorosa por interrupción de la conducción nerviosa y por mecanismo de acción, si definiéramos cómo funcionan exactamente los anestésicos locales, pues es muy simple, es un mecanismo muy físico. Ellos van a tener afinidad por sitios receptores específicos ubicados en la proximidad del poro de los canales iónicos de sodio en la membrana de los axones. ¿Qué significa eso en español? Pues es una traducción y que entiendan un poquito más. Entonces, cuando aplicamos un anestésico local, vamos a producir bloqueos iónicos. El anestésico, una vez que llega, lo vamos a aplicar perineuralmente. Nunca jamás aplicarlo inyectado en una fibra nerviosa, porque el dolor es terrible, ¿cierto? Siempre debe ser, por eso muchas veces, incluso las anestesias hoy en día, los anestesiólogos humanos hacen todos los procesos anestesiológicos perdón, o anestésicos, perdón, guiados por ultrasonido para buscar dónde está el nervio, para poder infiltrar exactamente la rama que quieren. Bueno, entonces el anestésico, una vez infiltrado, se va a unir al sitio receptor, va a bloquear los movimientos iónicos a través del poro del canal y se va a producir una imposibilidad en la generación de potenciales eléctricos y en la propagación de los impulsos nerviosos. Entonces, va a haber una imposibilidad de percibir señales dolorosas, imposibilidad de propagar órdenes motoras al músculo esquelético y se va a producir un bloqueo no solo a nivel sensitivo, sino también a nivel motor. El resultado, pues como estábamos viendo, ¿cierto? Y estos anestésicos locales, pues van a producir un bloqueo reversible de la conducción del impulso nervioso en cualquier parte donde se apliquen, bloqueando tanto la función sensitiva como motora. Para que lo entiendan un poquito más, nosotros tenemos aquí todos los nociceptores. Pongamos que esta es una mano, ¿sí? Aquí están los nociceptores de la mano. Todo esto va a ser el brazo. Bueno, y aquí está la médula espinal. Bueno, entonces yo voy a coger y voy a aplicar, aquí digamos que tuviera una jeringa, una aguja. Bueno, entonces digamos que voy a coger y voy a aplicar acá el anestésico local, ¿cierto? Perineuralmente, o sea, por acá, y lo voy a aplicar por acá, supongamos que este es el nervio mediano. Entonces el anestésico va a venir acá, ¿cierto? Va a llegar acá, pongamos aquí la L de lidocaína, la lidocaína va a llegar acá. Aquí las células nerviosas van a tener canales, ¿cierto? Van a tener proteínas en sus membranas celulares. Esas proteínas van a permitir la entrada del sodio, la entrada del cloro, pero bueno, el que despolariza y el que transmite los impulsos eléctricos va a ser el sodio. ¿Cómo funciona la lidocaína? Muy sencillo. Aquí lo que va a hacer, ¿cierto? En las membranas de las células nerviosas, aquí en el nervio mediano, es bloquear esta entrada de sodio, ¿cierto? Al bloquear la entrada de sodio, no va a haber transmisión de impulsos eléctricos porque no se despolariza la membrana. Entonces no va a haber transmisión de impulsos eléctricos acá hasta la médula espinal. Entonces es como si cogiéramos y desconectáramos, ¿sí? No hay transmisión de impulsos eléctricos. La médula espinal no se está dando cuenta que se está produciendo un dolor. Bueno, para que lo tengan en cuenta y lo entiendan. Ese efecto va a ser totalmente reversible. Bueno, vamos a hablar de aproximadamente unos 60 a 120 minutos. Bueno, 1 hora, 2 horas aproximadamente en el caso de la lidocaína, que va a estar totalmente bloqueada la transmisión eléctrica. ¿Qué va a pasar después de 2 horas? Pues que van a venir acá las esterasas plasmáticas. Bueno, estas esterasas otra vez van a venir, van a degradar a la lidocaína y una vez que la degradan, otra vez este canal vuelve y se desbloquea, el sodio vuelve y entra normalmente y empieza
otra vez la transmisión de impulsos eléctricos hacia la médula espinal de forma totalmente normal. ¿De qué depende el efecto final de los anestésicos locales? Uno, de la técnica de administración. Dos, de la formulación del vehículo que contenga el anestésico general, el anestésico local, perdón. Una vez que pase el efecto, se va a producir una recuperación de la conducción totalmente espontánea, poco a poco a medida que va pasando el efecto. Ventajas de los anestésicos locales. Son sustancias inocuas. Bueno, no van a producir daño en el sitio de aplicación, daños a nivel celular. No van a producir daños en las fibras nerviosas y van a generar una reversibilidad total en sus funciones. En cuanto a su utilización clínica, pues depende de cada anestésico local, de sus características farmacocinéticas y de sus propiedades químicas, como lo estábamos hablando. Bueno, en cuanto a la farmacocinética de los anestésicos locales y específicamente de la lidocaína, pues la absorción de los anestésicos locales depositados perineuralmente va a estar regulada por la concentración del anestésico local en la solución inyectada, la irrigación del área. Por ejemplo, en el periné, si nosotros ponemos una anestesia en el periné, pues va a ser un área muy irrigada y va a tender o va a tener mayor capacidad de absorción y mayor probabilidad de efectos adversos, distinto que si ponemos una anestesia en la piel, ¿sí? O distinto si lo ponemos específicamente en un nervio profundo o lo que sea, ¿sí? Vamos a tener menor probabilidad de absorción y menor probabilidad de efectos adversos. También influye muchísimo si la lidocaína la aplicamos con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. En este caso, con epinefrina o sin epinefrina. Cuando se aplican con epinefrina, la epinefrina es un derivado de la adrenalina y va a ser un alfa-1 agonista muy potente, generando un efecto vasoconstrictor y como encapsulando el sitio de la anestesia, prolongando más digamos que el efecto anestésico. También depende del grado de fijación del anestésico local a los tejidos y de las propiedades físico-químicas del anestésico que estemos utilizando. Bueno, en general, la lidocaína es una aminoamida que si la comparamos contra los anestésicos tipo éster como la procaína, pues va a ser 3 veces más potente que la procaína. Va a tener la capacidad de difundir muy bien hacia todos los tejidos. Tiene un inicio de acción intermedia, o sea que aproximadamente después de que la aplicamos, se puede demorar unos 10 a 15 minutos en alcanzar su efecto máximo. ¿Cuánto va a durar una anestesia con lidocaína? Aproximadamente, pues desde acción intermedia, hablamos que entre unos 60 y 120 minutos. Su pKa es de 7.7, una base débil, y si hablamos específicamente de la lidocaína, es el anestésico local más versátil y ampliamente utilizado en pequeños y grandes animales, siendo la razón por la cual escogimos este tipo de anestesia. Bueno, la lidocaína tiene efectos a nivel tópico. Yo la puedo aplicar incluso sobre la piel y tiende a funcionar. La puedo aplicar de pronto sobre membranas y tiende a funcionar, pues muchísimo menos que infiltrada, pero puede llegar a funcionar. Se va a producir o la podemos utilizar en infiltración local e intravenosa. Como anestésico regional, como anestésico periférico y central, en caso de anestesias epidurales o intratecales, y para bloqueos nerviosos. Bueno, en cuanto a los efectos adversos que puede tener la lidocaína, para hablar un poquito en cuanto al margen de seguridad, en perros la administración intravenosa de lidocaína a dosis de 22 miligramos por kilo puede llegar a inducir convulsiones y signos de toxicidad en el sistema nervioso central como salivación, temblores musculares, convulsiones, etcétera. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea, la lidocaína solo se aplica de forma intravenosa
cuando se utiliza como analgésico o analgésico sistémico, ¿ya? Y lo utilizamos en dosis en perros de 2 miligramos por kilogramo, ¿ya? Para llegar a producir efectos neurológicos, pues se necesita dar 10 veces a dosis de 2 miligramos por kilo para que nos hagamos una idea. Bueno, en el caso del gato, el gato va a ser la especie más sensible a la lidocaína. Bueno, en caso de los gatos, la administración intravenosa de lidocaína a dosis de 11.7 miligramos por kilogramo puede llegar a inducir convulsiones. Por eso la lidocaína, en el caso del gato, distinto del perro y del caballo, que la podemos utilizar vía intravenosa, en infusión continua como anestésico general, pues en el gato no es una opción. Es más, la lidocaína en los gatos chiquitos, gatos pequeños, no va a estar indicada. Y en caso de aplicarla, pues para tejidos periféricos, para quitar alguna masa de la piel, no tiene ningún problema. Perdón. Pero sí, como podemos ver, digamos que en términos prácticos, en un gato sano de 3 kilos, no se debe recibir más de 18 miligramos de lidocaína, o sea, hablamos de 0.9 mililitros de una solución al 2%. Sobre todo en gatos pequeños, pues tienden a ser más susceptibles, así que más recomendada para procesos, digamos, dérmicos de pronto en el gato, que sean de más de 3 kilos, y en perros y caballos, pues sin ningún problema, totalmente seguro. De pronto surge y me surgía a mí la duda cuando estábamos registrando el producto. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, en un caballo o en una vaca, donde en una vaca se va a hacer una cesárea, se van a hacer anestesias paravertebrales, donde aplicamos grandes cantidades de anestésico, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, entonces me puse a revisar muy bien y me encontré con los siguientes valores de seguridad. En promedio, un bovino de 450 kilos tolera hasta 250 mililitros de lidocaína por área de aplicación. Bueno, es una cantidad grande, ¿sí? Y en el caso del caballo, un equino de 500 kilos tolera hasta 250 mililitros de lidocaína por área de aplicación, ¿cierto? Cuando hacemos acá de pronto las anestesias aquí de esta forma, en la fosa paralumbar, o en caso del equino, poner a nivel de los miembros, o poner algún tipo de anestesia regional, pues se pueden poner grandes cantidades sin ningún efecto adverso. En el caso de la lidocaína en bovinos, pues vamos a tener múltiples usos. Perdón, silenciamos los micrófonos, gracias. Tenemos el caso de los descornes. Las técnicas, pues hoy vamos a hablar muy poquito de las técnicas porque pues el tiempo es poco y pues para cada especie tiene su... Sí, ya. Para las técnicas de anestesia, pues es bien importante tener en cuenta cada especie va a tener una técnica específica. Entonces, en bovinos podemos utilizarla para el descorne, para anestesia ocular, cuando se va a hacer enucleaciones, sobre todo en los bovinos, anestesias paravertebrales o regionales y anestesias epidurales y múltiples usos más en bovinos, entre otros. Aquí les voy a dejar, les cuento un poco a las personas que trabajan con anestésicos y sobre todo con anestésicos generales. No es fácil encontrar información en cuanto a los anestésicos generales. Entonces aquí les dejo unas referencias bibliográficas que las pueden consultar. En el caso de la gente que trabaja en bovinos, pues va a encontrarse una referencia muy buena en esta publicación de las clínicas veterinarias de Norteamérica en cuanto a uso de anestésicos locales y regionales en bovinos. En el caso de los equinos, pues también igualmente los anestésicos locales como la lidocaína
nos van a funcionar para bloqueos oculares, sobre todo en equinos, para anestesia local en miembros, también generar bloqueos de ramas, sobre todo en nervios, en miembros anteriores y posteriores, para anestesia local, sobre todo para castraciones también en el caballo, y también para anestesia epidural y múltiples usos más que hay en el equino. Igualmente en el caballo es difícil encontrar artículos y bibliografía específica. Aquí les dejo dos. Bueno, esta es una donde hay buena información y aquí hay otra donde también hay excelente información. La pueden buscar, de pronto la pueden descargar y encontrar bibliografía para la gente que trabaja en caballos. Bueno, esto es otro artículo interesante que pueden utilizar como bibliografía en el caso de la gente que trabaja en equinos. En cuanto al uso de lidocaína en pequeños animales, pues podemos utilizarla también igualmente para bloqueo de nervios craneales, para bloqueos lumbares y craneales, anestesias locales en caso de castraciones, y igualmente la anestesia epidural y múltiples usos más en pequeños animales. Igualmente, en cuanto a la bibliografía, aquí les dejo dos. Bueno, está esta publicación de las clínicas veterinarias de Norteamérica y está esta otra de analgesia epidural y anestesia en perros y en gatos. En cuanto a las dosis, aquí les dejo, pues también son múltiples especies, múltiples dosis. Les dejo unas pequeñas dosis, unas pequeñas, digamos que, cosas que pueden utilizar. En cuanto a anestesia por infiltración en perros y en gatos, pueden utilizarlas en dosis de 0.5 a 2 mililitros por área de aplicación. Por favor, las personas que tienen los micrófonos abiertos los cierren. Gracias. Un segundo, voy a... Ok, en cuanto a perros y gatos, se pueden utilizar dosis de 0.5 a 2 mililitros por área de aplicación. Uy, doctor, ¿me colabora, por favor, con bloqueándome ahí los... Ah, espere yo aquí los... Ya listos. Entonces, los equinos, en equinos se pueden utilizar dosis de 1 mililitro por cada centímetro en las incisiones de las capas superficiales y de 50 a 150 mililitros repartidos en múltiples sitios en las capas más profundas del músculo y peritoneo. Puedo utilizar la lidocaína, perdón, en anestesia en L invertida. En el caso de los bovinos, puedo utilizarla en bloqueo regional, no específico, que bloquea localmente el tejido que bordea la cara caudal de la 13ª costilla y la cara ventral de las apófisis transversas. Bueno, se pueden aplicar cerca de 100 mililitros, bueno, alrededor de las vértebras lumbares en tejidos que bordean la cara dorsocaudal de la 13ª costilla y apófisis transversas de las vértebras lumbares. En el caso del descorne para los bovinos. Disculpe, doctor, una colega dice que no vio bien las dosis. Por favor, ¿las puede repetir? Claro que sí. Ahí las están viendo. Bueno, en el caso de la anestesia para descorne en bovinos se aplican de 5 a 10 mililitros en el tejido subcutáneo y relativamente superficial en la mitad entre el canto lateral del ojo y la base del cuerno a lo largo de la apófisis cigomática. En caso de ganado más grande, con cuernos bien desarrollados, se requiere una infiltración anestésica adicional
a lo largo de la cara caudal del cuerno en forma de bloqueo anular parcial para desensibilizar las ramas subcutáneas del segundo nervio cervical. Bueno, entonces, esta lidocaína acaba de salir al mercado, la tenemos en 2 presentaciones, viene en frasco por 100 mililitros, bueno, esa sería la presentación, viene un frasco más pequeño por 50 mililitros, y viene también, cada uno de sus frascos viene con un inserto con todas las indicaciones, las concentraciones y diferentes tipos de anestesia, cómo lo pueden o cómo la pueden utilizar. Bueno, como les digo, pues cada especie tiene sus dosis, sus cantidades, sus técnicas de infiltración, etcétera, etcétera. Así que, pues, es una charla general para cada una, por supuesto, en caso de que necesiten información, nos pueden escribir. Bueno, sin ningún problema, pueden contactarnos directamente al laboratorio, pueden contactarme a mí, aquí les dejo mi correo electrónico. En caso de querer tener cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea con respecto a la lidocaína, pues bienvenidos. Bueno, si necesitan alguna dosis en especial, alguna técnica o algo que nosotros pues les podamos proporcionar, pues con mucho gusto estamos abiertos. Bueno, no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta con respecto a la lidocaína, usos farmacológicos, lo que sea, pues con mucho gusto estamos abiertos a oírlos. Doctor, muy buenas noches. La lidocaína intravenosa sin epinefrina ayuda a estimular la motilidad intestinal. Sí, en el caballo. En el caballo se pone precisamente cuando hay, después de cirugía de cólico, la lidocaína pues está indicada, o igualmente la eritromicina se pone para estimular la motilidad intestinal del caballo. Bueno, para que evitar el hilo paralítico. Entonces sí tiene ese uso. También, aparte de sus usos anestésicos, estimulación de la motilidad intestinal en el caballo, claro que sí. Preguntan, doctor, ¿alguna recomendación para uso intraperitoneal en caninos? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que justo ahorita es que estamos muy, digamos que por tiempo y las cosas, pero si quieres, es con mucho gusto escribirme y te envío las recomendaciones. Bueno, y te envío el apartado del artículo y lo que sea para uso intraperitoneal. Bueno, ahorita es que me tocaría desconectar, quitar acá para buscártelo, pero con mucho gusto me escribes y te lo envío. Bueno, pero lo tengo y yo te lo envío. Doctor, buenas noches. Para bloqueos, Sí, bloqueos, ¿dónde? Recomendación para... listo, para bloqueos. Claro que sí, perfecto. Tenemos bloqueos en caballo, supongo, doctora Diana, ¿cierto? Por Diana supuesto también, si Llanos. quieres. ¿Perdón? Diana Llanos pregunta, Sí, sí, claro. Sí, no, doctora Diana, la información también, por supuesto que la tenemos, entonces también te la envío, tengo una información muy completa con todas las dosis, cantidades, métodos de aplicación, en dónde se deben aplicar, entonces con mucho gusto me escribes al correo y te envío la información en equipos. Paola Abraham, la mezcla de lidocaína y ketamina para la castración en felinos es adecuada. Sí, claro, no hay ningún problema. Podemos anestesiar los animales con ketamina, siempre ketamina silacina, ¿ya? Y podemos adicionalmente añadir de pronto una pequeña cantidad en la región testicular de 0.5 máximo 1 ml en el punto de aplicación, se podría llegar a hacer. Lo que pasa es que, lo que te digo, normalmente son gatos muy jóvenes,
pues no estaría indicada. Sobre todo el gato tiene un problema, sobre todo es a nivel metabólico. En el hígado, el metabolismo de la lidocaína cumple un proceso hepático de fase 2, que es un proceso de conjugación con la glucuronosiltransferasa. Entonces, el gato, pues, es un proceso de conjugación para hidrosolubilizar la lidocaína, y el gato, como tiene deficiencia, le cuesta mucho. Entonces, la lidocaína tiende a acumularse, ¿ya? Y tiende a producir efectos adversos. Entonces, digamos que tocaría en dosis muy pequeñitas. Lo que pasa es que si haces una castración con ketamina y silacina, ya tienes muy buena analgesia, ¿sí? Analgesia con la ketamina y analgesia con la silacina, y anestesia con la ketamina. Entonces, digamos que puede sobrarte un poco la lidocaína. Bueno, pues digamos en ese caso, que hagas un protocolo anestésico con ketamina y silacina. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, que una preguntita. En el tema cuando se hace la lidocaína endovenosa, ¿Sí? tengo entendido, si es cierto o no, se debe hacer primero una infusión directa de lidocaína para activar los receptores de lidocaína y luego sí mandar la infusión, o no importa. ¿Para qué? ¿Vía intravenosa para anestesia general? En el caso donde manejamos equinos y Sí. se va a pasar lidocaína, primero pasamos el bolo directo de lidocaína por la vena y luego sí la infusión. Sí. Tenemos la información de que se hacía de esa forma para activar receptores y la lidocaína hiciera su efecto cuando fuéramos a infusión. Es necesario pasar ese primer bolo derecho directo a la vena de lidocaína pura y luego sí van a dar las infusiones, o no tiene ningún efecto. Sí, normalmente sí se hace de esa forma y es la forma adecuada. Un bolo, digamos, de 2 miligramos por kilo intravenoso, y después una infusión continua es la forma adecuada. Yo pienso que más por activar receptores, pienso que es por alcanzar la concentración, sobre todo una concentración adecuada, ¿cierto? Para bloquear la mayor cantidad de receptores, no más para no para activar, no iría de esa forma, sino iría para alcanzar, digamos, la concentración anestésica, y ahí sí mantener ya la infusión constante para mantenimiento anestésico. Pero sí, como usted lo hace de la forma adecuada, y pienso que lo debería seguir haciendo así. Ok, doctor Fernando, ¿algún efecto secundario, algún efecto en la parte corneal? Pues realmente no tienen efecto. Sobre todo la tetracaína es la que más se utiliza a nivel corneal para cirugías y para procedimientos en los ojos. La lidocaína no viene para, en el caso de esta, pues es estéril, pero no viene para aplicación ocular. Y hay otros tipos de anestésicos pues más específicos y de acción muchísimo menos potente, como la procaína o la tetracaína, que vienen para aplicación en gotas, y no posee efectos que yo sepa a nivel de la córnea. Gustavo Villatoro, ¿podría compartir nuevamente su correo? Claro que sí. Bueno, ahí se los Doctor, otro comparto. uso importante de la lidocaína es en el diagnóstico de cojeras en equinos. Entonces se hacen bloqueos que van de distal a proximal y se va evaluando si la cojera persiste. Entonces vamos determinando qué tipo de afección es la que tiene el caballo. Se inicia, digamos, a nivel del menudillo, se va ascendiendo y se pone, pues se aplica la dosis de lidocaína, se pone a andar el caballo y se va mirando cómo va reaccionando a la aplicación de la lidocaína, si está generando el bloqueo de determinado nervio. Si persiste la cojera, entonces se va aplicando la lidocaína más proximal y así hasta determinar exactamente dónde tiene el problema el caballo. De todas formas, yo también tengo un artículo bastante interesante sobre ese tema y se lo podemos hacer llegar a toda la audiencia que tenemos hoy con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, para todos, la charla queda grabada para que lo tengan en cuenta. Si la quieren ver en otro momento, pues con muchísimo gusto pueden entrar y queda ahí publicada
en la página de Laboratorio Serma, pueden entrar ahí. Hay otras charlas también que hemos dado, por si acaso quieren verlas también, entonces, pues, nada, las pueden ver las veces que quieran, nos pueden consultar, bueno, en fin. La idea, lo que les digo, nosotros nos interesa que ustedes aprendan a manejar bien los productos, porque entre mejor los manejen, pues mejor les van a funcionar. Aquí no venimos a hablar ni lo mejor de nuestros productos, ni lo peor de los otros, ya, sino que nos interesa que aprendan a manejar bien los productos, porque eso es una garantía de que los van a saber utilizar de forma correcta y adecuada, y eso va a hacer que les funcione bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, dejamos acá y pasamos entonces a hablar del metronidazol. No sé, doctor Omar, ¿hacemos 5 minuticos de descanso o seguimos derecho? Digamos, doctor, Doctor, no hay problema. yo creo que seguimos. Sí, bueno. Ustedes mandan, que son el público, entonces ustedes me van diciendo. Bueno, entonces, como les estaba comentando, cada producto tiene una historia, cada producto tiene, digamos que un fin. Nosotros en el laboratorio estamos buscando solucionar problemas de la vida diaria en la medicina veterinaria. Estamos buscando productos de los cuales hay pocos en el mercado, ¿ya? Y nos encontramos con que el metronidazol, absolutamente todos los productos que se utilizan, todas las marcas que utilizan en la parte veterinaria son de uso humano y que no había ninguno específico para veterinaria, ¿ya? Entonces, buscando solucionar ese problema, pues decidimos traer al mercado el metronidazol intravenoso. Ya, al igual que la lidocaína, también hay muy pocos en el mercado. Quisimos completar nuestro portafolio anestésico con la lidocaína. Entonces, bueno, a mí me gusta comentarles un poquito de la historia y el fin de los productos, que no sacamos productos por sacar y ya, sino pues productos que busquen solucionar un problema a nosotros los médicos veterinarios. Un poquito de historia del metronidazol. En el año de 1944, Dutt y Stillman indicaron la importancia de la adición de grupos nitro a derivados del furano para incrementar el efecto antimicrobiano. Más adelante, en el 55, Nakamura aisló a partir de Streptomyces la azomicina, la cual mostró tener actividad microbicida contra tricomonas vaginales, iniciando la síntesis de fármacos derivados de nitroimidazoles. Más adelante, en el 59, Cosar y Yulou sintetizaron el metronidazol. Y no fue sino hasta el año de 1963 que el metronidazol, con el nombre de Flagyl, fue aprobado por la FDA en formulación parenteral. Y tuvieron que pasar desde el 63 hasta 2022 para que el laboratorio Serma haga la introducción de la primera formulación de metronidazol intravenoso de uso veterinario en Colombia. En cuanto al metronidazol, es importante entender sus usos. A mí me pasa muy frecuentemente en clínica de pequeños animales, sobre todo, que veo que los veterinarios confunden el uso, por ejemplo, del trimetoprim sulfa con el metronidazol.
Bueno, entonces que tiene diarrea el animal, que tiene lo que sea. Entonces, no tengo trimetoprim, pues pongamos metronidazol. No tengo metronidazol, pongamos trimetoprim. Bueno, entonces, básicamente hay como una confusión entre el uso de esos dos antibióticos. Hoy los saco de la duda. ¿Sí? En primer lugar, el trimetoprim sulfa es un antibiótico de amplio espectro, sobre todo para bacterias gram negativas, ¿sí? Sobre todo para la E. coli, ¿sí? Que es una bacteria pues, que comúnmente puede generar diarreas en perros y en gatos. Bueno, en equinos también, pero sobre todo en perros y en gatos. Sin embargo, el metronidazol va a tener más actividad, sobre todo para las yardias, ¿sí? Que es un problema muy común en perros y en gatos, ¿ya? Y el resto de protozoarios, también nosotros los humanos, pues es común cuando va uno de pronto a algún sitio donde hay agua que no está bien tratada, pues puede generarnos problemas gastrointestinales. Bueno, entonces, en su momento, este antibiótico Flagyl, como salió al mercado, fue descubierto por el laboratorio Rompulent. Bueno, era francés en su momento. Hoy en día Rompulent pues, fue absorbido por Sanofi Aventis, que es la forma o el laboratorio como se comercializa, o el laboratorio que comercializa hoy en día el Flagyl. Pertenece a una familia que son los nitroimidazoles, y el metronidazol, a diferencia del resto de antibióticos, pues tiene tanto efecto antiparasitario como efecto antibacteriano. Inicialmente se desarrolló para combatir infecciones vaginales por trichomona o tricomona vaginalis. Para combatir infecciones provocadas por otros protozoarios, como la entamoeba histolítica y la Giardia lamblia. Entonces, rapidísimo, un resumen, el metronidazol, ¿para qué nos sirve? Sobre todo para dos infecciones específicas. Por un lado, protozoarios, y ahí hablamos de yardias, ahí hablamos de amebas, ahí hablamos de todo lo que son esta familia de parásitos microscópicos o protozoarios. Y por el otro lado nos vamos a centrar en bacterias anaerobias. Listo, pero ustedes quieren que les diga, oiga, ¿cuáles bacterias son anaerobias? ¿Dónde hay y cuándo hay infecciones por bacterias anaerobias? O ¿cuándo hay infecciones por protozoarios? Ya lo vamos a hablar entonces en un momentico. En cuanto a las características farmacodinámicas del metronidazol, el metronidazol como funciona también como antibiótico. Nosotros tenemos dos tipos de clasificaciones de antibióticos según su mecanismo de acción. Tenemos por un lado los antibióticos bactericidas y tenemos por el otro lado los antibióticos bacteriostáticos. Como regla general, nunca debemos mezclar antibióticos bactericidas con bacteriostáticos, ni antibióticos bacteriostáticos con bactericidas. Bueno, hay clase de antibiótico-terapia básica para que les quede ahí para todos. Listo. Entonces, resulta que el metronidazol, en muchas ocasiones, tenemos que administrarlo mezclado con otro antibiótico. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, cuando hay osteomielitis. ¿Por qué? Porque es que la principal causa de las osteomielitis o las infecciones en hueso y las infecciones o artritis sépticas es el Staphylococcus pseudointermedio. Oiga, pero es una bacteria que no es anaerobia, es aerobia. Sí, es gram positiva, aerobia. Claro, pero resulta que en muchas infecciones en hueso, siempre el estafilococo viene mezclado con una bacteria anaerobia, como el Fusobacterium, como el Clostridium, como los bacteroides. Entonces ahí entra a jugar el metronidazol, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en estos casos? Pues puedo utilizar, por ejemplo, una penicilina, como la amoxicilina con ácido clavulánico, sumada al metronidazol. ¿Listo? Caso 1. Caso 2, que sería una excepción a la regla. En casos de infecciones en la boca, podemos utilizar un macrólido, como la espiramicina, que es un antibiótico bacteriostático, mezclado con metronidazol. ¿Listo? Aquí sería una de las poquísimas excepciones a la regla en la que puedo mezclar un bacteriostático con un bactericida. 3. En otras ocasiones utilizamos, por ejemplo, ampicilina y metronidazol en casos de sepsis, ¿sí? Cuando hay septicemias producidas por parvovirosis
puedo mezclar una penicilina con un metronidazol. En caso de enteroanastomosis, en casos de peritonitis, puedo mezclar, por ejemplo, una cefalosporina, puedo mezclar un ceftiofur con un metronidazol, puedo mezclar una ampicilina junto con un metronidazol. Bueno, ahí lo vamos a ir hablando poco a poco. Yo sé que hay muchas dudas acerca de las mezclas de antibióticos. Eso no es como coger nosotros, la gente piensa que si tengo un antibiótico A que es bueno y tengo un antibiótico B que es bueno, si yo los mezclo, voy a tener un antibiótico re bueno, ¿sí? Lo que piensa la gente. Y eso no es así de sencillo. En cuanto al uso de antibióticos en pequeños animales, nosotros vamos a ver que hay muchos libros, muchas publicaciones que nos hablan sobre antibióticos sugeridos dependiendo de los tipos de patología. Entonces, que si tengo un pioderma, el pioderma es producido por estafilococos en su mayoría, puedo utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, no sé qué, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de metronidazol, pues nosotros lo vamos a empezar a ver en ciertas infecciones. Hablamos de neumonías bacterianas y sobre todo cuando tiende a haber piotórax o acúmulo de bacterias o de exudados a nivel de la cavidad torácica, digamos después de mordeduras, ¿cierto? Sobre todo cuando un perro grande muerde un perro pequeño aquí en el tórax, muchas veces tiende a haber piotórax. Entonces, ojo, no para una neumonía normal, producida de pronto por una bordetela bronquiséptica, de pronto por un micoplasma, no, por una pastorela, no, para esas no. Son neumonías complicadas donde tiende a haber exudados a nivel de la cavidad torácica. Ahí entra el metronidazol. Bueno, el resto de las veces no, pero aquí le podemos sumar una amoxicilina con ácido clavulánico más un metronidazol, por ejemplo, tanto en perros como en gatos. ¿Cuándo más? Entra sí o sí en casos de periodontitis, gingivitis, úlceras y estomatitis, recomendados esos animales que les hacen las profilaxis dentales, que tienen la boca, pero pues mejor dicho, con unas infecciones tenaces, con extracción de piezas bucales, pues es importante de pronto dentro de la cirugía la aplicación de un metronidazol intravenoso y después de la cirugía mantenerlos ya unos 8 días con un estomorgil, que sería pues ya una mezcla de espiramicina con metronidazol ya en tableta para administrar en la casa. En el caso de infecciones en intestino delgado, son producidas normalmente por E. coli, por enterococcus, por estafilococos, y aquí entran a funcionar las bacterias anaerobias, como el Clostridium. Aquí el metronidazol pues también tiene un valor importantísimo dentro de lo que son las diarreas inespecíficas. En el caso de colecistitis, colangitis, abscesos hepáticos y todo tipo de abscesos, también es importante mezclas de antibióticos como amoxicilina con ácido clavulánico más metronidazol. Bueno, otros casos como osteomielitis también le estaba comentando, ya lo vamos a hablar de forma más específica, artritis séptica, septicemias, y ya les voy a hablar por qué el metronidazol tiene unos componentes muy importantes. Bueno, entonces, todo esto, el uso de los antibióticos, a mí me gusta mucho manejar toda la parte de medicina basada en la evidencia. ¿Cuándo utilizar metronidazol? Sí, es un punto y una pregunta de pronto importante e interesante. Entonces, el metronidazol sobre todo lo vamos a utilizar en muchas ocasiones cuando hay diarreas agudas. Oiga, el perro o el gato llegó con diarrea a la clínica, ¿sí? ¿Qué puede ser? Obviamente descartamos una parvovirosis, descartamos un coronavirus, ¿cierto? Descartamos un moquillo, ¿sí? Bueno, en fin, todas estas enfermedades infecciosas virales. Pero resulta que las infecciones virales inmunosuprimen y generan muchísimo, sobre todo en cachorros, siempre que hay infecciones virales, hay un aumento en la presentación de infecciones bacterianas y de giardias.
Bueno, entonces es muy importante tenerlo en cuenta que puede llegar a pasar. ¿Listo? Entonces, este estudio me gusta mucho porque analiza, por favor, alguien está por ahí pintándome, creo que el doctor Fernando por ahí, creo que me está haciendo aquí dibujitos raros, gracias. Entonces, sobre todo, este estudio, el objetivo fue investigar los efectos de la administración de metronidazol en perros con diarrea aguda inespecífica, o sea, cuando tenían diarrea, pero no se sabía cuál era la causa. En este estudio tomaron 31 perros, 14 animales de prueba y 17 controles, o sea que a 14 se les administró metronidazol y a 17 se les administró un placebo. En cuanto a los métodos, el ensayo clínico fue controlado y aleatorizado. Se seleccionaron aleatoriamente perros con diarrea aguda en la que no se determinó la causa mediante pruebas diagnósticas fecales de rutina, o sea, no se sabía qué tenían. Se aplicó en el grupo tratado metronidazol en dosis intravenosas de 10 a 15 miligramos por kilogramo vía intravenosa cada 12 horas durante 7 días. Al otro grupo se le aplicó un placebo. Se realizaron cultivos fecales y caracterización para Clostridium perfringens. Se mantuvieron registros de puntuación de medicación, heces y diagnósticos fecales y las pruebas se repitieron al día 7. En cuanto a los resultados, la media del tiempo hasta la resolución de la diarrea para la población de perros tratada con metronidazol fue de 2.1 días. Entonces, ojo, los perros tratados con metronidazol, la diarrea tuvo una resolución en 2.1 días. Bueno, distinto de los perros control, cuya resolución fue de 3.6 días. No se investigaron las posibles relaciones de Clostridium perfringens con la patogenia de la diarrea aguda. Conclusión de este estudio, ¿ya? Los resultados sugieren que el tratamiento con metronidazol puede acortar la duración de la diarrea inespecífica y disminuir la detección de cultivos fecales de Clostridium perfringens en perros con diarrea aguda inespecífica. Por supuesto, se requieren estudios adicionales para evaluar los beneficios y riesgos del uso rutinario del metronidazol para este propósito, porque la mayoría de los perros logran la resolución de la diarrea días después de, independientemente del tratamiento. Es un artículo publicado en el Journal of Veterinary Internal Medicine de noviembre de 2019, un artículo reciente y bien interesante para que lo tengan en cuenta. Bueno, en cuanto a parvovirosis, ¿qué opino yo del uso de metronidazol en cuanto a perros con parvovirosis? ¿Listo? Entonces resulta que normalmente nosotros debemos hacer un tratamiento antibiótico en perros con parvovirosis. ¿Por qué? Los animales están inmunosuprimidos y como les decía, en ese proceso de inmunosupresión siempre tiende a haber un aumento en la población bacteriana del intestino. Y bacteriana y parasitaria. Antibióticos, se utilizan antibióticos bactericidas de amplio espectro intravenosos, ¿cierto? Entre ellos, pues, ampicilina en dosis de 20 miligramos por kilo, vía intravenosa cada 8 horas, amoxicilina con ácido clavulánico, en fin, ¿listo? Hasta ahí no hemos tocado el metronidazol. Sin embargo, es importante en los pacientes que están hospitalizados con parvovirosis tomar muestras de materia fecal, ¿cierto? Para ver algún tipo de parásito, ¿cierto? Huevos pues de Giardias, y tiende a haber muchísima mayor presentación y mayor predisposición a desarrollar giardiasis en casos de animales con parvovirosis. Entonces, aplicaríamos una ampicilina normalmente, como sería o una amoxicilina con clavulánico, como sería el uso habitual, y podríamos adicionar un antibiótico bactericida, como puede ser el metronidazol, para el manejo de la giardia dentro del paciente que está presentando también parvovirosis, que la giardia obviamente nos va a complicar muchísimo más el cuadro clínico. Entonces podríamos hacer esa mezcla de ampicilina más metronidazol en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, vía intravenosa cada 12 horas, en caso de protozoarios en materia fecal. Existe en Europa lo que se conoce como el
Consejo Europeo para el Control de la Parasitosis de los Animales de Compañía. Bueno, lo pueden descargar libremente en Google, sin ningún problema, lo pueden buscar por estas siglas ESCCAP. Hay publicadas unas guías para el control de protozoarios intestinales en perros y en gatos. Bueno, entre esta guía o dentro de esta guía para el tratamiento de las infecciones intestinales más prevalentes o que producen cuadros clínicos más importantes en el perro y en el gato, en primer lugar está la Giardia intestinales, que es la Giardia de la cual o el protozoario del cual nos vamos a centrar. Esta Giardia intestinalis infecta un rango muy amplio de vertebrados, incluyendo al perro y al gato. En general, la prevalencia global en adultos es bajita, es del 3 al 7%. Sin embargo, cuando hablamos de cachorros, la prevalencia es superior al 10%, mostrando que es el principal parásito que va a afectar al perro y al gato dentro de su primer año de vida. Se cree que una infección inicial va a inducir inmunidad parcial, disminuyendo la gravedad del cuadro clínico y en algunas ocasiones incluso la eliminación del patógeno. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos de esas Giardia intestinales? Muchas veces puede ser una infección subclínica, ¿cierto? Digamos que en el, no sé, 60, 70% de los animales. Sin embargo, no sé, un 20, un 30% aproximadamente de cachorros y de gaticos coinfectados con otros patógenos digestivos, como cualquier virus o bacteria. En estos casos, la giardia puede causar diarreas mucosas intermitentes o persistentes con esteatorrea, anorexia, vómitos, pérdida de apetito y apatía. En este caso primordial, que es el más común en perros y gatos jóvenes, el tratamiento que sugiere esta guía europea de parásitos, de antiparasitarios, ¿cierto? De manejo de enfermedades antiparasitarias, pues es el uso de metronidazol en dosis de 15 miligramos por kilo, vía intravenosa, 2 veces al día durante 5 días en perros y en gatos, exactamente la misma dosis. Otras opciones terapéuticas, pues está el uso del fenbendazol o el uso de la mezcla de febantel, pirantel y praziquantel para su tratamiento. Es muy, muy importante tener en cuenta lo siguiente, sobre todo las reinfecciones que tienden a ser muy frecuentes. Por eso el tratamiento debe ser por lo menos durante 5 días en el caso del metronidazol, 5 días en el caso del fenbendazol. Puede haber también otras coinfecciones u otras enfermedades latentes a nivel viral o bacteriológico que pueden complicar más el cuadro clínico y que deben ser tratadas. La ineficacia muchas veces, como les decía, por no completarse el tratamiento antiparasitario y tener en cuenta que el éxito del tratamiento está ligado a la fuerte presión de reinfección a partir del ambiente contaminado. ¿Qué va a ser imprescindible dentro del manejo de la giardiasis aparte del uso del metronidazol? Va a ser la utilización de productos a base de clorexidina al inicio y al final del tratamiento. Ejemplo, clorexidina no tópica, clorexidina en champú, ¿sí? Bañar muy bien el perro o el gato el primer día después de empezar el tratamiento, bañarlo muy bien con champú a base de clorexidina para matar las giardias. Bueno, y el último día, el 5.º día de tratamiento, volver a bañar muy bien el animal con champús a base de clorexidina, jugar muy bien el animal, porque como les decía, digamos que la reinfección es muy frecuente. Entonces, la clorexidina pues va a ayudar a matar todos esos huevos que puedan estar pegados en el animal y desinfectar muy bien las instalaciones alrededor. Todo este manejo puede contribuir a la reducción de las reinfecciones. Bueno, en cuanto al uso de metronidazol para bacterias anaerobias, pues vamos a tener que las principales bacterias anaerobias de la boca del perro, pues son las porfiromonas y el fusobacterium. Bueno, enfermedades en perros que producen periodontitis. En este caso se evaluó la presencia de Porphyromonas bulae, Porphyromonas macacae, Fusobacterium nucleatum y Fusobacterium canifelimum
en la placa subgingival de perros con y sin periodontitis, así como su susceptibilidad a los antimicrobianos. Bueno, aquí vemos toda la susceptibilidad de cada una de esas principales bacterias de la boca del perro y encontramos que en todas el metronidazol para cada una de estas bacterias tiene una concentración mínima inhibitoria menor a 0.25 microgramos por mililitro, mostrando quizás de los antibióticos que mayor sensibilidad tienen las principales bacterias de la boca. Por eso, importante dentro de las cirugías de gingivitis o de las cirugías cuando haya algún tipo de infección en la boca, pues siempre va a ser importante la aplicación de un metronidazol. Ya sea de pronto sugerencia dentro de la cirugía, la aplicación de metronidazol. ¿Por qué metronidazol? Porque tiene, aparte de que tiene muy buena actividad contra las principales bacterias anaerobias de la boca, tiene o es el antibiótico que va a tener mejor distribución en la saliva. Ya, si alguna vez han tomado metronidazol, yo siempre digo que el metronidazol, aparte de ser un excelente antibiótico para anaerobias y para giardia, es muy bueno para la memoria, porque uno toma metronidazol y después el resto del día la boca le queda sabiendo a metronidazol y usted se acuerda que tomó metronidazol. Entonces el metronidazol, además de ser un buen antibiótico, es bueno para la memoria, que le ayuda a recordar todo el día, le queda el sabor en la boca. Y el sabor queda porque se elimina muy bien en la saliva. ¿Listo? Entonces por eso, ideal en infecciones en la boca. Bueno, en cuanto a infecciones intestinales, sobre todo las principales bacterias intestinales anaerobias, pues van a ser el Clostridium difficile y el Clostridium perfringens. En este estudio se analizó pues estas dos principales bacterias como causantes de enteritis y enterotoxemias en animales domésticos y en seres humanos. Ambos organismos se han asociado a diarreas agudas y crónicas de intestino grueso y delgado, junto con el síndrome diarreico hemorrágico agudo en el perro. El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad in vitro de las cepas caninas de Clostridium difficile y Clostridium perfringens con el fin de optimizar el tratamiento antimicrobiano de los perros con diarrea asociada a Clostridium. Bueno, aquí dentro del estudio de las evaluaciones de las concentraciones mínimas inhibitorias para los Clostridium, el metronidazol tuvo una concentración mínima inhibitoria de 1 microgramo por mililitro, mostrando una excelente sensibilidad ante esta bacteria anaerobia. Bueno, hablamos de lo que era el metronidazol como uso para giardias y sobre todo en diarreas inespecíficas. Hablamos del uso de metronidazol para infecciones en la boca. En tercer lugar, vamos a hablar de uso de metronidazol en infecciones de sistema musculoesquelético, específicamente en osteomielitis. Entonces, si bien, como les comentaba, la principal bacteria o las principales bacterias que producen osteomielitis no son anaerobias, porque la principal bacteria que produce osteomielitis es el Staphylococcus pseudointermedios o intermedios. ¿Listo? Bueno, sin embargo, en ciertas regiones, cuando hay fracturas expuestas, cuando hay cirugías ortopédicas, sobre todo a nivel del radio, sobre todo a nivel del cúbito, sobre todo en la mandíbula y en la hulla timpánica, prácticamente el 70% de estas infecciones vienen mezcladas con una bacteria anaerobia. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Por supuesto, y como les digo, digamos que como antibióticos de primera línea para osteomielitis, pues tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Tenemos la clindamicina, tenemos de pronto la cefalexina, la cefalotina, pero ninguna va a tener una buena actividad contra anaerobias. Entonces, siempre la recomendación es que en casos de infecciones, sobre todo que no se pueden resolver, que tienen un solo antibiótico, en infecciones en hueso o en articulación, pues una buena mezcla y una sugerencia es la aplicación durante la cirugía y los días después de la cirugía de metronidazol intravenoso.
Bueno, y por supuesto, continuar después del tratamiento. Se puede hacer. Primero hago un manejo con metronidazol intravenoso mientras está hospitalizado el paciente y después, cuando va para la casa, pues ya se puede pasar a metronidazol oral sin ningún problema. Bueno, para mantener, digamos que el tratamiento, unos 5 días, 7 días máximo. Bueno, así sea osteomielitis. Las osteomielitis normalmente son de un curso prolongado. Entonces, ¿cómo haríamos el manejo? Hacemos el manejo con amoxicilina ácido clavulánico o con cefalexina. Ese manejo va un mes, ¿sí? O con clindamicina, me gusta mucho. Bueno, utilizar de pronto clindamicina para infecciones en hueso durante un mes hasta que se resuelva totalmente la lesión. Y conjuntamente los primeros 8 días metronidazol. Más de 8 días no se debe administrar el metronidazol. Ya vamos a hablar de por qué no y sus efectos adversos. Este otro artículo de 2014 habla sobre bacterias por osteomielitis exógenas. Ya también hay osteomielitis endógenas, para el que no sabe, en el manejo de, o cuando hay presentación de osteomielitis exógenas, se estudiaron aquí un estudio retrospectivo en 52 perros, ¿sí? En el cual encontraron que las bacterias comúnmente aisladas, pues eran los Staphylococcus. En segundo lugar, la E. coli, seguida de Streptococcus, pero que sobre todo en las regiones del húmero, de la tibia y del radio, había también una gran presencia de bacterias anaerobias. Vuelve y juega, por eso es importante el uso de metronidazol junto con otro antibiótico. Bueno, para Staphylococcus aureus les nombraba clindamicina, les nombraba también de pronto la amoxicilina con ácido clavulánico, les nombraba la cefalexina, la cefalotina, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de osteomielitis en caballos, también efectivamente en este estudio se hizo el cultivo bacteriano y la susceptibilidad a 233 caballos con osteomielitis, con artritis séptica y con tenosinovitis, en el cual el 91% de las bacterias eran aeróbicas, sobre todo E. coli y Staphylococcus, y un 9% presentaban bacterias anaeróbicas. En el equino tiende a ser de pronto un poquito menos frecuente la presencia de bacterias anaeróbicas después de una cirugía ortopédica. Sin embargo, de pronto, pues por curarse uno en salud, se podría recetar un metronidazol o junto con la terapia antibiótica primaria, ¿cierto? Para estafilococo y sobre todo para E. En cuanto al uso de metronidazol en caballos que han sufrido cirugía de cólico, pues van a tener una mezcla importante. Bueno, en primer lugar, se utilizan penicilinas G, penicilinas naturales, sobre todo para el manejo de bacterias gram positivas y anaerobias. Bueno, se mezclan con gentamicina o con ceftiofur, sobre todo para el manejo de bacterias gram negativas, como es la E. coli principalmente. Bueno, y adicionalmente es fundamental la aplicación de metronidazol en caballos en dosis de 15 miligramos por kilo en el caso de los potros, hasta 25 miligramos por kilo en el caso de los caballos adultos cada 12 horas durante unos 5 días. Bueno, y ese metronidazol sobre todo va a ser para evitar peritonitis, porque muchas veces cuando hay cirugía de cólico, enteroanastomosis o cualquier cosa de estas, puede haber filtraciones de bacterias intestinales, principalmente E. coli, y en segundo lugar, Clostridium, a nivel de la cavidad abdominal del caballo. Entonces, por eso siempre es importante un manejo triple de antibiótico. Bueno, doctores como el doctor Rubiano, acá en Colombia, incluso mezcla 4 antibióticos, se pone penicilina, gentamicina, ceftiofur y metronidazol. Sí, se cura muy bien en salud. Yo de pronto sobraría ahí de pronto, o la gentamicina o el ceftiofur, ya con cualquiera de estos dos, ya estoy cubriendo la E. coli, pero el metronidazol yo diría que no puede faltar después de una cirugía de coli en el caballo. Entonces, en resumen, el metronidazol va a servir, o sus indicaciones, pues va a ser para diarreas agudas en perros y en gatos. Aplicaciones en caso de parvovirosis, donde haya presencia de giardias.
En el caso de peritonitis sépticas, mezclado con otro antibiótico, hablamos de ampicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, mezclado con otro antibiótico en caso de osteomielitis, mezclado con otro antibiótico en caso de septicemias, antibiótico único en caso de diagnóstico de giardias, puede utilizarse de forma única en el caso de enfermedad periodontal o se hace el sinergismo junto con la espiramicina o la clindamicina, un macrólido en caso de enfermedad periodontal. También mezclado en el caso de osteomielitis, artritis sépticas, que ya lo había nombrado, y bueno, está repetido. Dosis de metronidazol, utilizamos dosis de 15 miligramos por kilo, vía intravenosa, cada 12 horas, y esta infusión se debe administrar en el transcurso de 20 a 30 minutos, bueno, de forma lenta, para que pase esta dosis. ¿Cuánto va a ser en la práctica en el caso del perro y el gato? Yo les puse acá un ejemplo de un perro de 10 kilos al que le ponemos metronidazol, serían 30 mililitros, la dosis de 15 miligramos por kilo, el metronidazol viene en una concentración de 5 miligramos por ml, entonces daríamos 30 mililitros. Bueno, sería la dosis cada 12 horas para un perro de 10 kilos durante unos 5 días, máximo 7 días. En el caso de los equinos, lo pueden utilizar para diarreas clostridiales que van a ser comunes, sobre todo después de la medicación con antibióticos. Resulta que el uso común, digamos, el uso normal de antibióticos en equinos puede llegar a producir muerte bacteriana normal. Cuando hay muerte bacteriana normal, hay un sobrecrecimiento de bacterias anaerobias, hay una disbacteriosis. Entonces, el caballo después, muchas veces después de una terapia con antibióticos, puede presentar diarrea y normalmente son diarreas clostridiales, perdón. Entonces, el metronidazol puede ser una alternativa terapéutica en estos casos. Les decía, después de cirugía por cólico, en caso de enfermedad periodontal también, o en caso de osteomielitis. En el caso de los caballos, en los potros se administra en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo, vía intravenosa cada 12 horas, y se va a administrar durante 20 a 30 minutos también. En el caso de los adultos, podemos manejar dosis un poquito más altas de 15, incluso hasta 25 miligramos por kilogramo, vía intravenosa cada 12 horas. En la práctica, les pongo aquí un ejemplo, en el caso de un caballo de 350 kilos, habría que administrar 1050 ml de metronidazol cada 12 horas. En cuanto a su seguridad, el metronidazol es un antibiótico muy seguro si se utiliza a las dosis adecuadas. Bueno, en el caso de intoxicación, se presentaría en dosis pues mucho más altas, de 60 miligramos por kilo día. Bueno, puede presentar anorexia, vómito, pues esto es de pequeños animales, anorexia, vómito, depresión, midriasis, nistagmos, ataxia o inclinación de la cabeza. Es más susceptible de pronto a presentar signos de intoxicación del gato que el perro, para que lo tengamos en cuenta. En caso de presentar signos clínicos de desorientación o de signos clínicos neurológicos, normalmente en perros con signos clínicos leves a moderados suelen mejorar rápidamente en 1 a 2 días una vez que se suspende el metronidazol. En el caso del caballo, el metronidazol posee un bajo potencial neurotóxico. Una cosa importante del metronidazol es teratogénico. Significa que no debe utilizarse en hembras preñadas. Bueno, está en la categoría 4 de la FDA como medicamentos con potencial teratogénico. En resumen, indicaciones del metronidazol. El metronidazol se usa para el tratamiento de las giardias intestinales, Trichomonas fetus, entamoeba histolítica, Balantidium coli, así como también para el tratamiento de infecciones entéricas o sistémicas ocasionadas por bacterias anaerobias en perros y en gatos. En caballos, para el tratamiento clínico de infecciones por bacterias anaerobias
como Fusobacterium, Clostridium y Bacteroides fragilis, son las indicaciones que ustedes se van a encontrar en nuestro vial o nuestra bolsa de metronidazol intravenoso. Bueno, entonces esta es la presentación que tenemos. Tenemos una bolsa por 100 ml. Es un antibiótico estéril. Dentro de ventajas que van a tener contra el resto de los antibióticos que encuentran en el mercado, pues de pronto se van a encontrar con formulaciones más económicas. Yo sinceramente no me daría miedo administrar un antibiótico intravenoso, no sé, de 2.000 pesos, 3.000 pesos, que puedan conseguir formulaciones. Aquí tienen garantizado un anestésico de altísima calidad. Bueno, un respaldo de un laboratorio que trabaja bajo unas condiciones farmacéuticas altísimas, estándares de calidad muy altos, entonces, pues una garantía. Y sobre todo que tienen la opción veterinaria, ¿sí? No tienen que comprar una opción marca gato, como decimos aquí en Colombia, algún antibiótico que ustedes no saben de qué laboratorio sea. No, aquí tienen la garantía de un laboratorio con una tradición de 76 años. Entonces, eso no es gratis. Bueno. Listo, muchísimas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con el uso del metronidazol. Aquí hay una pregunta de Carolina. ¿Se tiene algún límite de tiempo de gestación para el uso del metronidazol antes de o después de determinado tiempo? En definitiva, no se debe usar. Mira, la recomendación de la FDA es la siguiente. Sobre todo, usarlo, por ejemplo, en caso de que se necesite, que una hembra preñada pues se puede utilizar, pero evaluar la relación costo-beneficio. ¿Ya? Entonces, si es una perra, por ejemplo, que está preñada, pero no es una perra de exposición, una perra registrada o lo que sea, pues digamos que podrías llegar a utilizarlo, pero la recomendación es de pronto evitarlo siempre y cuando se pueda. Julie Buch, el metronidazol en bovinos, ¿qué se aplica y para qué casos? El metronidazol, debido pues, justamente a la teratogenicidad no bien indicado en bovinos, se podría utilizar sobre todo en terneros. Sin embargo, pues te tocaría buscarte las dosis. Supongo que debe estar en dosis muy similares, 15 miligramos por kilo vía intravenosa. Casi que te digo que pueden ser las dosis adecuadas. Lo que pasa es que, por supuesto, como es teratogénico, pues no viene indicado en animales para consumo humano, ni en bovinos, ni en cerdos, pero sí se puede utilizar en caso tal. Hay otras opciones también que tienes toltrasurir, tienes de pronto productos a base de monensina o lo que sea, pero pues el metronidazol pues también puede llegar a ser una opción. Carolina, ¿de qué tamaño vienen los viales de metronidazol? Desde 100 ml. Bueno, son 100 mililitros los viales de metronidazol, las bolsas de metronidazol. Marisol, ¿es efectivo? ¿Se puede usar en bovinos para diarreas? Sí, ya lo estábamos hablando. Si son diarreas por protozoarios o clostridiales, por supuesto que va a ser útil. Blanca, en casos de reincidencia de tricomoniasis en caninos, ¿cómo se volvería a abordar el uso del metronidazol? Si ya lo utilizaste una vez, de pronto te sugeriría utilizar fenbendazol. Bueno, y curarte en salud de hacer un buen manejo alrededor, desinfectar muy bien las áreas donde está el perro. También de pronto lavar muy bien a los animales con champús a base de clorexidina para prevenir reinfección. Bueno, de pronto sería mi indicación. Juan Ospina, ¿se puede en lavado prepucial? Sí, se puede en lavado prepucial. Se utiliza muchísimo en tricomoniasis y eso en